Dios en esta mañana quiera ayudarnos, que al abrir tu palabra, Él también abra nuestros corazones y nuestras mentes. Para eso vamos a iniciar invitándolo a que esté en nuestro medio. Padre eterno, una vez más, te invitamos para que no solamente estés en nuestro medio, sino que estés en nuestros corazones. Amén. Que hagas tu morada en Él. Y que a través de Él, tú nos ayudes a entender qué es lo que tienes preparado para cada uno de nosotros hoy, para que muy pronto, cuando lleguen los momentos difíciles, podamos tener la seguridad de que tú nos has preparado para esos momentos. Rogamos tu bendición y la agradecemos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Como es lógico, siempre empiezo con nervios. Pidámosle al Señor que siga controlando nuestro pensamiento para que lo que hagamos hoy sea para su honra y para su gloria. Amén. Hace unos días miramos Daniel 7. En Daniel 7 encontramos una serie de pasos que el Señor nos presentó, que nosotros le llamamos la cadena profética. Y en esa serie de pasos que vimos, encontramos que el Señor le inspiró a Daniel, a través de un sueño, le mostró toda la historia del mundo desde ese momento hasta el final de lo que va a suceder en este mundo. Encontramos que en Daniel 7 vemos una serie de animales. El primer animal que vemos en Daniel 7 es un león. Después vemos que un oso, más alto de un lado que del otro. Después vemos un leopardo. Con alas, sí. Después vemos una bestia espantosa y terrible, dice él. Después vemos que esa bestia se divide en 10 partes. Y de allí vemos que también de esas 10 partes sale un cuerno que va derribando a 3 de los 10 que habían en ese momento. Después de eso, estudiamos el significado del cuerno, ¿recuerdan? Sí. Qué bueno. Es interesante nosotros recordar eso. Recordamos que que en este estudio miramos que hay 7 pasos específicos. Hay más de 7, pero destacamos 7 pasos específicos de cómo el cuerno pequeño se proclama Dios. Y cómo los escritores católicos, famosos escritores católicos, comprueban todo lo que la Escritura había dicho hasta ese momento. En ese día estudiamos que el cuerno pequeño se levantaría después de que los 10 estuviesen ya conformados, o sea, de que el imperio romano se hubiera dividido en 10. También que se levantaría en medio de esos 10. Vimos que para levantarse el cuerno pequeño iba a tumbar de esos 10 a 3. Nosotros vimos que fueron los ostrogodos, los vándalos y los édolos. Y vimos la historia, cómo se fue desarrollando poco a poco. Vimos que decía que hablaba blasfemias contra Dios, ¿cierto? Contra el Altísimo. Que persiguió a los santos del Altísimo y que reinó por dice Daniel 7 que reinó por tiempos y la mitad de un tiempo, y que pensó en cambiar los tiempos y la ley. Así que eso lo vimos en 2 estudios que tuvimos anteriormente. Hoy es interesante lo que vamos a notar. Es interesante, ¿por qué? Porque vamos a notar cómo conecta el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Cómo conecta Daniel con Apocalipsis. ¿Le pusieron cuidado a la lectura bíblica que tuvo el hermano Juan? ¿Qué decía la lectura bíblica? Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar, ¿qué cosa? Una bestia, Apocalipsis 13, versículo 1. ¿Que tenía qué cosa?
7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo, dice el versículo 1 del capítulo 13 de Apocalipsis. ¿Qué más sigue diciendo el versículo 2? Y la bestia que vi, ¿quién estaba viendo esto? Juan, en Apocalipsis, ¿cierto? Juan era el que estaba viendo esto en Apocalipsis. Daniel lo vio en el pasado. Vamos a ver cómo se conecta. ¿Qué vio Juan? Versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un ¿qué? A un leopardo, y sus pies como pies de oso, y su boca como boca de león, y el dragón, ¿qué le dio? Su poder, su trono y grande autoridad. ¿Qué encontramos aquí en Apocalipsis 13, 1 y 2? ¿Las mismas bestias que vio Daniel o son diferentes? Son las mismas bestias que vio Daniel en el capítulo 7 de Daniel que estudiamos hace un tiempo atrás. ¿Qué vio Daniel? Daniel vio un oso, un leopardo, un león, un oso, un leopardo, una bestia dividida y un cuerno pequeño. ¿Qué está viendo Juan? Las mismas bestias, pero en sentido contrario. ¿Sí notaron eso? ¿Por qué? Es muy sencillo. Daniel está escribiendo en el pasado mirando al futuro. Por eso él ve primero el león, el oso, el leopardo y así sucesivamente. ¿Cuándo la ve Juan? Después de 500 años, 600 años, cuando él la vio mirando hacia el pasado. Al contrario, por eso él la ve de esa manera. ¿Qué vio él? Él vio la bestia primero, la bestia que tenía 10 cuernos después. ¿Qué vio después? Un dragón. ¿Qué vio después? Un leopardo. ¿Qué vio después? Un oso y un león. ¿Sí está claro? Está muy claro. O sea, Daniel lo está viendo con la perspectiva hacia el futuro y Juan lo está viendo con la perspectiva hacia el pasado, porque él ya había transcurrido ese periodo de tiempo, 500, 600 años. Así que por eso se ven de esa manera, pero es interesante cómo notamos aquí la conexión que tiene Daniel con Apocalipsis, con Juan en Apocalipsis. Es interesante cómo nosotros vemos eso. Así que lo primero para que nosotros entendamos esto es que el cuerno pequeño que Daniel vio está en el mismo lugar en el cual Juan está viendo la visión. ¿Sí notaron eso o no? No quiero que haya confusión. Vuelvo y repaso para que lo tengamos en cuenta. ¿Qué vio Daniel? El león, el oso, el leopardo, el dragón o la bestia espantosa y terrible, la bestia espantosa y terrible dividida en 10 y después el cuerno pequeño. ¿Qué vio Juan? Él vio lo mismo en diferente orden, pero él vio el dragón, él vio el león, el oso, el leopardo, la bestia dividida, el dragón o la bestia dividida en 10 cuernos y después vio la bestia, que dice el versículo, ¿cómo empieza el versículo? ¿Cómo empieza el versículo? Vi subir del mar una bestia. Una bestia que tenía 10 cuernos, las mismas que vio Daniel. ¿Sí? No quiero que haya alguna confusión hoy. Daniel vio el cuerno pequeño, lo último. ¿Qué vio Daniel? La bestia tenía 10 cuernos. Era un dragón que tenía, ¿qué cosa? Que parecía a un leopardo. ¿Qué más se seguía? Tenía pies de oso. ¿Y qué más seguía? Y boca de león. ¿Sí notan? ¿O están confundidos? Yo quiero que esto sea claro hoy. El mismo lugar para la bestia en Juan,
el mismo lugar para el cuerno pequeño en Daniel. Es claro, ¿cierto? La misma historia. Es la misma historia, exactamente. Es la misma historia, pero en diferente forma, en diferente visión. Así que lo primero es, la bestia y el cuerno pequeño están en el mismo lugar en las dos visiones. Ese es el primer punto que quiero que tengamos en cuenta. El segundo punto que quiero que tengamos en cuenta es que las acciones del cuerno pequeño son las mismas acciones que tiene la bestia. ¿Será eso cierto? ¿Qué nos dice Apocalipsis, el capítulo 13, el versículo 7? Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Qué hacía el cuerno pequeño en Daniel? ¿Hacía guerra contra los santos? ¿Los vencía? Sí, recuerden que estudiamos Daniel 7 y decía, hizo guerra contra los santos y los venció. ¿Por cuánto tiempo? Por 1260 años, o tiempo y tiempo, o 3 años y medio, que eso también lo estudiamos específicamente, que la Biblia es clara cuando dice que el mes tiene 30 días y el año tiene 360 días exactamente, comprobado bíblicamente. El tiempo profético, el año tiene 360 días y el mes tiene 30 días. Bíblico, profético, lo podemos mirar cuando quieran, se puede comprobar con la Biblia para que lo tengamos en cuenta. O sea, las acciones del cuerno pequeño son las mismas acciones de la bestia o el sistema político papal, político religioso, o sea, el papado, en otras palabras. Político religioso, sistema político religioso es lo mismo que el papado, es lo mismo que el sistema que nosotros podemos tener hoy en cuenta. Están en el mismo lugar. Daniel y Juan están hablando de exactamente lo mismo. 500, 600 años de diferencia entre los dos, pero están hablando de lo mismo. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. También se le dio boca que hablaba, ¿qué cosa? Grandes cosas y blasfemias. Daniel 7, versículos 23 y 24, para que ustedes mismos prueben que no están hablando cosas diferentes. Daniel 7, versículo 23 y 24. ¿Qué nos dice? La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los demás reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantarán otro, el cual será diferente de los primeros 3 reyes, de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará. Versículo 25, ¿qué dice? Y hablará palabras contra el Altísimo. ¿Qué está diciendo Juan en Apocalipsis 13? Habla blasfemias y grandes cosas. Y hablará, dice Daniel, mirando hacia el futuro. Y Juan dice, y hizo guerra contra los santos. ¿Y qué dice? Y se le dio una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. ¿Están hablando de lo mismo? Están hablando exactamente de lo mismo. La Biblia es clara. Por eso quería que miraran en Daniel. ¿Qué más sigue diciendo el versículo 25? Y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Versículo 5 del capítulo 13 de Juan, de Apocalipsis. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. 42 meses es el mismo tiempo de tiempos y la mitad de un tiempo, que son 1260 días, que proféticamente son años. 260 años. Vimos que el sistema político religioso empezó a reinar en el año 538, después de derribar a la última tribu que se le oponía, que eran los ostrogodos, el 12 de febrero del año 538, y en el año 1798 cumplió los
1260 años, fue derribada de su lugar. Y vimos que fue mandada al hospital porque tenía una herida de muerte. Está en el hospital, aún está en el hospital. Pero vamos a mirar, quizás hoy no alcancemos a tocarlo, sino más adelante en algún otro tema, vamos a mirar que va a tener otra oportunidad, vamos a decirlo de esta manera. Va a tener, si nosotros vimos en Daniel que tiene 3 etapas, vamos a ver que en Apocalipsis se le añade otra etapa a esta bestia. En Daniel vimos que el dragón gobernaba solo desde el año 168 hasta el año 476, el Imperio Romano. ¿Quién quiso destruir al Señor Jesús? El dragón, ¿cierto? Dice Apocalipsis 12, el dragón se paró delante de la mujer que iba a dar a luz. ¿Y qué quiso hacer? Para devorar al niño. ¿Quién es el dragón en Apocalipsis 12? Satanás, ¿cierto? Satanás, obrando a través del Imperio Romano, quiso destruir al Señor Jesús. ¿O se paró Satanás de frente de María y le dijo, aquí lo voy a...? No, ¿cierto? Satanás actuó a través del Imperio Romano para destruir al Señor Jesús. Nosotros vimos que mandaron a matar a todos los niñitos menores de 2 años. Así que el dragón, a través del Imperio Romano, fue la primera etapa que nosotros vimos. La segunda etapa, el dragón, que es el diablo, obrando a través de los 10 cuernos, o a través de las 10 divisiones del Imperio Romano. Y después vimos al dragón obrando a través del cuerno pequeño. Nosotros vamos a ver más adelante que en Apocalipsis 13, la segunda parte, hoy solamente vamos a mirar, a analizar un poco de los primeros 10 versículos. Más adelante, en la segunda parte de Apocalipsis 13, vamos a ver que el dragón va también a gobernar a través de la bestia que se levanta de la tierra. ¿Por qué estamos estudiando esto? ¿Por qué queremos tener esto en cuenta? Porque nosotros necesitamos prepararnos para esos momentos. Porque nosotros necesitamos mirar qué ha sucedido en el pasado, porque todo lo que pasó se va a volver a repetir. Por lo tanto, necesitamos conocer la historia pasada para que, como dice el apóstol Pablo, no caigamos en los mismos errores. El cuerno pequeño, o la bestia, como dice el Apocalipsis, reinó por 42 meses. Y el versículo 10 del capítulo 13 de Apocalipsis nos da una clave para que nosotros veamos algo aquí interesante. Versículo 10 de Apocalipsis, ¿qué nos dice? Si alguno, ¿lo tenemos o no lo tenemos? Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Aquí hay 2 puntos que quiero destacar en esta mañana. Nosotros ya sabemos que la bestia del cuerno, ya miramos la historia del cuerno pequeño hace un tiempo, así que no voy a detenerme mucho en la bestia. Quiero detenerme un poco en 2 puntos específicos en esta mañana. 2 puntos específicos que nos ayudarán a entender un poquitito mejor esto. La bestia iba a ser llevada en cautividad, o el cuerno pequeño iba a ser llevado en cautividad. Como dije hace unos segundos, unos minutos atrás, en el año 1798, la bestia sufrió una herida de muerte y fue a parar al hospital. Ahí empezó a cumplirse este versículo del capítulo 13 de Apocalipsis. Y vamos a mirarlo a través de la Biblia. Vamos a mirar a través de la Biblia qué es lo que nos quieren decir. Efesios 6:17 y Romanos, quiero que empecemos con estos 2 versículos para que miremos qué es interesante lo que la Biblia tiene para nosotros. Efesios 6:17 y Romanos 13, 1 al 4. ¿Qué nos dice Efesios 6:17? Y tomad el yelmo de la salvación, ¿y qué cosa? Y la espada del Espíritu,
que es la palabra de Dios. Aquí tenemos uno de los puntos interesantes en los que me quiero concentrar en este momento. La espada. ¿Qué es la espada según el apóstol Pablo? La palabra de Dios. Ahora, ¿qué nos dice Romanos 13, 1 al 4? Sométase a toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados, los jueces o los que redactan las leyes, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? ¿Quieres no tenerle miedo a la autoridad civil? ¿Qué debes de hacer? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, aquí va el punto que quiero destacar, teme, porque no en vano lleva, ¿tienen el versículo? ¿Qué lleva la autoridad? Porque no en vano lleva la espada. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Qué encontramos en estos dos versículos, en estos dos párrafos? ¿Qué encontramos? La espada. ¿Qué clase de espada? ¿La misma espada? ¿Dos diferentes espadas? ¿La misma? ¿Estamos seguros de eso? La palabra de Dios. O sea, La Biblia es. Efesios 6:17 nos dice que la espada es la palabra de Dios. Romanos, vamos a leer la parte final de Romano, los dos versículos finales, 3 y 4. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Es lo mismo? ¿Es la misma espada de la que están hablando? ¿Las leyes del gobierno son las mismas leyes de Dios? No. ¿Son dos espadas diferentes entonces? Sí. Son dos espadas diferentes entonces. Está hablando de dos situaciones diferentes. Lo voy a poner de la siguiente manera para que lo entendamos más, para que sea más claro. Los primeros 4 mandamientos, ¿hacia quién dirige mi mente? Hacia Dios. Los 6 mandamientos restantes, ¿hacia quién dirige mi mente? Hacia el prójimo, hacia la persona que está a mi lado, hacia el ser humano. Entonces, si los primeros 4 mandamientos dirigen mis pensamientos hacia Dios, quiere decir que la primera espada tiene que ver con la palabra de Dios, con Dios directamente. Y la segunda espada tiene que ver con mi prójimo. Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay 2 espadas dentro hay 2 espadas, encontramos 2 espadas en la Biblia, pero son 2 espadas diferentes. La pregunta mía es, según Apocalipsis 13:10, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Y si alguno mata a espada debe morir. Según Apocalipsis 13:10. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Qué espada utilizó el cuerno pequeño o la bestia para perseguir al pueblo de Dios? ¿La Biblia? No. ¿Con la Biblia mataba? No. ¿Con qué mataba? ¿Con qué mataba el poder del cuerno pequeño o la bestia durante 1260 años? Con las leyes
o con los imperios o con los reyes humanos, en otras palabras. Por eso puse el ejemplo al principio. ¿El dragón se paró delante de María y iba a devorar al niño él solo? No. ¿Directamente? No. Él utilizó a Herodes para destruir al niño. Él utilizó un imperio, un gobernante. Por eso hay dos espadas. La espada primera es la Biblia, la palabra de Dios, que es la que nosotros utilizamos para alimentarnos nosotros. Y Hebreos dice que esa espada entra en el corazón, encuentra el pecado, lo corta, lo desarraiga y me limpia. Es una espada de dos filos, dice Hebreos 4. Así que no es la misma espada la que utilizó el papado. Por lo tanto, ¿cuál es la espada que le va a dar la herida mortal o que le dio la herida mortal al cuerno pequeño o a la bestia? ¿La Biblia? No. No, no, estoy de acuerdo, no. Es sencillamente, es muy sencillo. ¿Por qué la bestia o el cuerno pequeño tienen una herida mortal y está en el hospital? Porque no puede utilizar los poderes humanos, porque no puede utilizar los reyes, las leyes humanas, por eso no puede hacer absolutamente nada. Por eso está en el hospital. Él se va a recuperar. Y está en proceso de recuperación. Está en proceso. Si nosotros miramos las noticias hoy en día, es increíble cómo se están uniendo el protestantismo con la Iglesia Católica. No con la Iglesia Católica, sino con la jerarquía católica, con el sistema católico. La Iglesia es una cosa y el sistema es otra cosa diferente. El sistema es político, religioso, que forma el cuerno pequeño o la bestia. La iglesia es la feligresía. Exacto. Es exactamente algo muy parecido. Nosotros somos la iglesia. Entonces, es increíble cómo nosotros podemos ver hoy en día cómo se están uniendo estas cosas. Apocalipsis 16, 3 espíritus a manera de ranas. Aquí lo estamos viendo hoy en día, solo que la mente del mundo está dirigida a los problemas que hay en Oriente. El diablo es astuto. Sí, lo lleva allá. Él trata de que la gente piense Allá. las cosas que no son. Y él está trabajando por debajito de cuerda. Y el mundo está entretenido pensando, oh sí, las guerras en el Medio Oriente, eso va a ser los últimos acontecimientos en esta tierra. No, mis apreciados hermanos. Por eso es que necesitamos estar despiertos hoy, aquí. Para entender mejor esto, vamos a notar algo. Notemos que los símbolos no siempre simbolizan lo mismo. ¿Qué quiero decir? ¿Se conoce a Cristo como el león de la tribu de Judá? ¿Sí? Se conoce a Cristo como el león de la tribu de Judá. Pero ¿qué dice el apóstol acerca de Satanás? Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Los símbolos no siempre significan lo mismo. Hay que mirar el contexto de la situación que se esté viviendo. El león representa a Babilonia. Por eso hay que mirar de qué se está hablando. Así como puede representar a Cristo, puede representar también a Satanás. Nosotros no vamos a decir ahorita, oh, porque mucha gente lo está diciendo, incluso dentro del pueblo adventista, mucha gente cree que la espada que le dio la herida al cuerno pequeño o a la bestia es la Biblia. Cuando empezó la reforma, ¿en qué año empezó la reforma? 517. En 1517. ¿Cuándo se cumplió la profecía de los 1260 días? 1798. Entonces no es posible que esto sea así. Por eso hay que mirar el contexto de lo que se está hablando. El león puede ser el hijo de Jacob, de la tribu
Judá, el hijo de Jacob. Entonces hay que mirar el contexto. Los símbolos son flexibles. Otro ejemplo muy sencillo. ¿Qué significa la levadura de acuerdo a la enseñanza bíblica? La levadura es pecado. ¿Ya? Pero, ¿qué nos enseña Mateo 13 en la parábola del Señor Jesús? La levadura representa al Espíritu Santo en Mateo 13. Ustedes lo pueden mirar, lo pueden comprobar por ustedes mismos. No les puedo hablar algo aquí que yo no pueda decirles, véanlo en la Biblia, léanlo, compruébenlo. No puedo hacer eso. Así que ustedes lo pueden comprobar por ustedes mismos. Mientras que la levadura simboliza el pecado en un contexto, está simbolizando el Espíritu Santo en otro contexto. ¿Quiénes se reunieron en el cielo según Job, capítulos 1 y capítulo 2? Los hijos de Dios. ¿Recuerdan? Los hijos de Dios se reunieron en el cielo, hicieron un concilio y ahí vemos lo que ya hemos visto en muchas ocasiones. ¿Qué dice Génesis 5 acerca de los hijos de Dios y las hijas de los hombres? ¿No recuerdan? Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Así que, ¿quiénes son los hijos de Dios entonces según Génesis 5 y Job 1 y 2? ¿Los ángeles? No, hay que mirar el contexto. Si nosotros miramos Job, los hijos de Dios son los ángeles representantes de otros mundos. Génesis 5 y 6, 4 y 5, los descendientes de Sed. La genealogía de Sed son los hijos de Dios. Capítulo 5, los descendientes de Caín son los hijos de los hombres. Son las hijas de los hombres. Entonces, hay que mirar el contexto. Los símbolos son flexibles. Por eso hay que mirar qué espada fue la que le dio la herida mortal a la bestia. No fue la Biblia. La Biblia no le dio la herida mortal a la bestia. Es interesante que notemos esto. ¿Cómo obtuvo? El tiempo va corriendo y el tiempo corre demasiado rápido cuando yo estoy aquí, no sé por qué. ¿Cómo obtuvo el papado o el sistema político papado o el sistema político religioso? ¿Cómo pudo obtener, manejar las dos espadas? Porque las manejó según lo que hemos visto en la historia. Dice un comentarista, es muy interesante lo que dice un comentarista. Lo que voy a leer son de comentaristas católicos romanos que escribieron acerca de estos acontecimientos. Dice uno de ellos, se llama James P. Conroy. Hace mucho tiempo, cuando por causa de la negligencia de los emperadores del occidente, Roma estuvo a la misericordia de las tribus bárbaras. Los romanos apelaron a un personaje para que les proporcionara ayuda y protección y le pidieron que gobernara sobre ellos. Y así de esta forma sencilla comenzó la soberanía temporal de los papas y humildemente acercándose al trono de César, el vicario de Cristo se apoderó del cetro ante el cual los emperadores y reyes de Europa se habrían de inclinar por muchos siglos. Karl Conrad escribió, bajo el dominio del Imperio Romano, como imperio, recuerdan la primera parte del imperio, los papas no tenían poderes temporales. O sea, ¿quiénes manejaban el imperio? Los emperadores, ¿cierto? Pero cuando el Imperio Romano se desterró, recuerdan que estudiamos que Constantino pasó su trono de Roma a Constantinopla, en Turquía, lo que es ahora Turquía. Roma quedó vacía. O sea, en otras palabras lo que está diciendo, el Imperio Romano se desintegró, se movió de ahí. Y fue reemplazado por un número de reinos rudos y bárbaros, que fue cuando se dividió Roma, los 10 cuernos. ¿Qué siguió pasando? La Iglesia Católica Romana no solo se independizó de los estados en asuntos religiosos, sino que llegó
a dominar en asuntos seculares también. No solamente empezó, ya no solamente tenía, ya no estaba, en otras palabras, cohibida. El emperador, cuando estaba el emperador, los sacerdotes no tenían poder. Estaban limitados. Cuando el emperador se movió, cuando movió su trono, los sacerdotes quedaron libres. Tenían todo el poder. Tomaron el trono de César y ahora no solamente tenían autoridad religiosa, sino autoridad civil también. Ahí es donde empezaron a tomar las dos espadas. La espada de la palabra de Dios y la espada civil o las leyes civiles. Durante toda la Edad Media había en Roma tan solo una autoridad espiritual y temporal, el papado, que ejercía poderes que al fin de cuentas sobrepasaban a aquellos que habían tenido los emperadores hasta ese momento. ¿Cómo fue el poder que adquirió en ese momento? Dice, fue superior al de los emperadores. El poder de los emperadores había sido limitado, el de los papas de ahí empezó a ser superior, no tenía límite. Mire esto es impresionante. En la Edad Media, la iglesia no era un estado, sino más bien era el estado, o mejor dicho, dice de otra manera, o mejor dicho, la autoridad civil era meramente el departamento de policía de la iglesia. ¿Entendieron ese punto? Vuélvelo luego. En la Edad Media la iglesia no era un estado, sino más bien era el estado. Era el que ordenaba, en otras palabras. Era el que daba el sí o el no. O mejor dicho, vuélvelo. En la Edad Media la iglesia no era un estado, sino más bien era el estado. O mejor dicho, la autoridad civil no era más que el departamento de policía de la iglesia. Los textos de los evangelios nos informan que esta iglesia, hablando de la iglesia católica en ese momento, tiene en su poder dos espadas. El Señor Jesús le entregó dos espadas a la iglesia. ¿Recuerdan cuando le preguntaron, ¿hay que dar tributo a César o no? Él dijo, dale a César lo que es del César y a Dios lo que es del Dios. O sea, el Señor Jesús no le dio las dos espadas a la iglesia. Pero dicen ellos, los textos de los evangelios nos informan que esta iglesia, la iglesia católica romana, tiene en su poder dos espadas, es decir, la espada espiritual y la temporal. Ambas pues le pertenecen a la iglesia, es decir, la espada espiritual y la material. La espada espiritual, ponme cuidado a esto, es increíble. La espada espiritual debe ser usada para la iglesia, predicar, o sea, lo que estamos haciendo ahorita. Para la iglesia, la espiritual, pero la material sigue diciendo por la iglesia. La primera espiritual está en la mano del sacerdote y la segunda, la material, está en las manos de los reyes, pero siempre bajo la voluntad y el visto bueno del sacerdote. ¿Entendieron ese punto? Es interesante. Escritor católico romano que fue anglicano y cuando se cambió para la iglesia católica romana lo colocaron como ¿cuáles son los cardenal? Lo ungieron como cardenal. Él escribió: el abandono de Roma por Constantino y Rómulo Augustelo significó la liberación de los pontífices. La providencia de Dios, disculpen, pero el diablo no quiere que... La providencia de Dios permitió una sucesión de irrupciones de los godos, lombardos y húngaros para desolar a Italia y desarraigar todo el remanente del imperio. Los pontífices
se hallaron solos como la única fuente del orden y la paz, la ley y la seguridad. Y desde la hora de esa liberación providencial, cuando por intervención divina, dice Edward Enrique Menin, cuando por intervención divina se le cayeron las cadenas de las manos al sucesor de Pedro, como una vez se le habían caído de las manos suyas, ningún soberano ha reinado en Roma sino el vicario de Jesucristo. Henry Edward Menin, en El poder temporal del vicario de Cristo, es un libro que él escribió. Ninguno, dice él, tiene más poder sino el que ha reinado en Roma, el vicario de Cristo. Ellos mismos se están colocando en el lugar de nuestro Señor Jesucristo. El papado esperó hasta el momento propicio en que Dios rompiera sus ataduras y lo librara de la sujeción de los poderes civiles. Que fue cuando Constantino cambió su trono de Roma para Constantinopla, ¿cierto? Colocándolo así sobre el trono como dueño de su propia soberanía temporal. Eso también lo escribió Henry Edward Menin en el mismo libro, El poder temporal del vicario de Cristo. Digo pues que fue Dios mismo el que libró a su vicario terrenal de la sujeción al poder temporal. Y por él los obispos de Roma han reinado como príncipes temporales por 1200 años. Se lo escribió un cardenal católico romano. Está hablando de los mismos 1260 años sin saberlo o sin entenderlo, no sé, pero está hablando de lo mismo que escribió Juan y Daniel. La conversión del imperio al cristianismo y el traslado y destierro del mismo al lejano oriente libró al vicario de Jesucristo de la sujeción al poder temporal. Y luego, por la acción de esta misma providencia, se le concedieron las prerrogativas de un verdadero y apropiado soberano para gobernar sobre aquel estado y territorio, también sobre el pueblo que le fue encomendado. Y desde aquella hora, que podría decirse fueron 1500 años, o más precisamente 1200, el sumo pontífice ha sido un verdadero y genuino soberano que ejerce las prerrogativas de la nobleza que le concedió Dios sobre el pueblo, a quien es Padre en todas las cosas, tanto espirituales como temporales. ¿Blasfema o no blasfema? Está hablando de que Dios le concedió algo que no le ha concedido. También está en el mismo libro, lo escribió el mismo personaje, El poder temporal del vicario de Cristo. ¿Por qué quería traer este tema hoy a colación? Porque quiero que ustedes, porque quiero que yo, principalmente, esté preparado para cuando se presenten estas situaciones difíciles en la vida de cada uno de nosotros como hijos de Dios. Si nosotros como seres humanos y decimos que somos los hijos de Dios que estamos ahorita representándolo a Él en la tierra, no nos preparamos ahorita para que cuando los momentos difíciles lleguen, estemos listos para decir, como dijo Juan Hus, ya, yo no lo puedo negar a Él porque Él me ha cuidado durante mucho tiempo. Yo no puedo hacer nada en contra de Dios, que me ha ayudado, que me ha cuidado, que me ha conservado. Lo que yo puedo hacer es alabar a Dios y hagan ustedes lo que quieran. Va a llegar ese momento para cada uno de nosotros. Por eso, toda esta historia es para que nosotros tengamos eso en cuenta. La historia se va a volver a repetir. Los acontecimientos de los 1260 años, cuando salga del hospital, este sistema va a volver a retomar el mismo poder donde lo dejó. Va a volver a hacer lo mismo que hacía
en ese entonces. ¿Queremos nosotros estar listos para encontrarnos con nuestro Rey y Señor Cristo Jesús? Amén. ¿Queremos nosotros prepararnos ahorita para que cuando llegue el momento difícil no le demos la espalda, sino que digamos adelante, firmes, fuertes? ¿Con quién? Con Dios, con Cristo, porque Él ha hecho todo por nosotros. Queremos nosotros hacer algo muy sencillito por Él. Lo que el Señor Jesús hizo no tiene comparación, con nuestras vidas, con lo que nosotros hacemos o con lo que nos suceda a nosotros. Satanás en persona se encargó durante 33 años de acosar al Señor Jesús. Él en persona. Él no delegó a los ángeles, a sus compañeros. Él estuvo siempre hostigando al Señor Jesús. A nosotros nos manda pruebas sencillas, tal vez, para algunos, más difíciles para otros, pero lo que nosotros vivimos hoy en día y lo que vayamos a vivir no es nada comparado con lo que el Señor Jesús vivió por mí. Si Él lo vivió por mí, quiero estar listo para dar lo que sea necesario por Él. Es una pregunta personal, es una pregunta que cada uno de ustedes debe responder. Yo quiero estar listo para encontrarme con mi Señor. No tengo la fuerza, pero Él me puede capacitar. No tengo la sabiduría, pero Él me la puede dar. No tengo el poder, pero Él puede darme el poder para vencer. Solamente tengo que permitirle a Él entrar en mi corazón. Solamente tengo que decirle a Él, mora en mí. Dirige mi vida. Hazme lo que tú quieras. Transfórmame, porque yo no puedo. No puedo, por más que yo quiera, no puedo. Pero Él sí puede, si yo le permito a Él obrar en mí. Que este sea el deseo de cada uno de nosotros en esta mañana. Que Dios nos ayude para que nos encontremos con Él. Con la seguridad de que podemos decir, este es nuestro Dios a quien hemos esperado y Él nos salvará. Padre eterno, solamente queremos alabarte, solamente queremos glorificar tu santo nombre, solamente queremos prepararnos para ese momento difícil que viene más adelante. No tenemos la fuerza nosotros, pero creemos con seguridad de que tú nos puedes capacitar hoy para poder hacer lo que tú tienes planeado para cada uno de nosotros. Y en el momento en que tengamos que hacerlo, poder decir, Cristo me fortalece, Cristo me da la fuerza, Cristo me da el poder, Cristo, Jesús, morando en mí a través del Espíritu Santo, es el que puede hacer todo y el que puede hacer que sea su nombre glorificado. Amén. Padre eterno, gracias, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.